del No, vino, pastor, Dios por favor, mío. estamos espiritualmente, queremos crecer y el Señor está dando toda la sabiduría y el discernimiento para que uno saque de duda y dejemos la cultura a un lado y tenemos en el libre Es que bueno, albedrío. Eso dilucidar requiere, eso es también Yo de madurez amor. espiritual, que es importante que la tengamos, y todos esos puntos es importante tocarlos en la universidad porque nos llevan a una madurez espiritual. Amén. Ajá, básicamente eso es. Que no hay que tocar el vino. No, eso sí, no tomes vino, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Linda María Pero está, recuerde que Linda lo que el María está apóstol Pablo aquí también dice allí es: no os embriaguéis. Tampoco dice, aprendiendo, porque de Linda hecho él le María. recomienda a Timoteo, porque Timoteo tiene unos problemas en el estómago, y le dice: ya no tomes agua para tus problemas, sino toma una copa de vino. Entonces él se lo recomienda por salud, y de hecho el vino puede ser saludable para algunas cosas también del cuerpo, por lo cual si se usara, alguien lo usara por salud, pudiera ser pues bien recibido. Pero vamos a pasar ya a este tema. María. Linda María. Familia preciosa, tenemos aquí la carta de Tito. Esta es la materia Introducción al Nuevo Testamento. Carta de Tito es una epístola básicamente que nos guía al orden. Volvemos acá. Colaborador de Pablo. Ajá. Al orden doctrinal y la fidelidad en la iglesia. Ese es como el tema principal de esta carta, el orden doctrinal y la fidelidad en la iglesia. Muy bien. Autor y fecha. El autor es el apóstol Pablo. Fecha aproximadamente 63 después de Cristo. Es una carta pastoral enfocada en el orden y la sana doctrina. Es muy importante eso, allí en esa carta. Quisiera hacer un leve recuento de Tito. Tito es un hombre que fue bastante como maduro en la fe, un hombre al cual Pablo le confiaba como situaciones delicadas, situaciones a veces difíciles de resolver. Cuando la iglesia de Corinto estaba en muchos problemas y estaban criticando a Pablo y había mucha disensión allí, Pablo escribió la carta primera de Corintios y la mandó con Tito, y en segunda de Corintios se deja ver que él estaba muy preocupado por lo que pudiera pasar, pero luego dice que vino Tito y trajo buenas noticias, porque él les llevó la carta, les leyó la carta, y al parecer Tito era un hombre muy maduro en resolver conflictos y en establecer en establecer un orden, porque también dice, luego lo vamos a ver, que lo puso en Creta para que estableciera un orden también allí. Entonces era un hombre bastante confiable, bastante organizado, un hombre que era bastante perseverante, un hombre de verdad que digno de imitar. Muy bien, destinatarios y tema principal: la organización de la iglesia y la fidelidad cristiana. Destinatarios: los judíos y los creyentes que estaban allí en Creta. Muy bien. Propósito de la carta: instruir y animar a Tito para poner en orden las iglesias desorganizadas en la isla de Creta. Y ese versículo me gustaría que lo leamos. Si Vladimir lo busca y me lo lee, le agradezco mucho. Tito 1:5. Lo leo. Uh-huh. Tito 1:5 dice así la palabra del Señor: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente, y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Muy bien, entonces vemos que
el apóstol Pablo dejó a Tito en Creta y al parecer él murió allí. Al parecer, después de que Pablo incluso murió, él se estableció en Creta, se levantaron unas iglesias muy bonitas y muy bien organizadas, después de que antes de que él llegara había mucho desorden, los cristianos de Creta eran muy mundanos y él estableció un orden muy bonito allí. Allí era Adelante, Vladimir, se te fue la voz. que allí una de las cosas pues que se deja observar, está implícito que ellos eran muy dadores a las festividades, a Muy dados a hacer, las festividades, ajá. sí. Y entonces en esas festividades había demasiado vino y también su cuerpo era mal utilizado y con una costumbre que el apóstol Pablo le hizo las recomendaciones a Tito y él pudo llevar perfectamente el evangelio, lo instruyó a ancianos, que es lo que esta prestigiosa universidad, Gilio, que nuestra familia Gilio, nos está con el poder del Espíritu Santo y su intervención nos está llenando cada día más de la presencia de Dios para conservar y traer más alma a nuestro Padre Celestial. Amén, aleluya. Amén, Vladimir, en el nombre de Jesús y para allá vamos. Eso es lo que estamos haciendo aquí en Gilio, en esta tierra, en lo que el Señor nos quiera poner a hacer. Muy bien. La isla de Creta es una isla ubicada en el mar Mediterráneo. Para los que conocen, allí en la zona de Grecia, un poquito al sur del mar Egeo, que es el mar de Grecia. Muy bien, dimensiones 156 millas de largo por 30 millas de ancho. Es una isla relativamente grandecita. Habitantes conocidos por su inmoralidad y engaño, como hace un momentico lo mencionaba Vladimir. El Evangelio en Creta, judíos de Creta estuvieron presentes en Pentecostés. Ellos llevaron el Evangelio a la isla. Entonces, si bien vemos, no lo vamos a leer, pero en Hechos 2:11 es donde vino el Espíritu Santo. Desde Hechos 2:1 en adelante viene el Espíritu Santo en Pentecostés y allí en las personas que están maravilladas, que estaban de todas partes del mundo, menciona allí la palabra cretenses, que habían de todas partes, pues, y lo escuchaban hablar en sus propias lenguas, en sus propios idiomas. Entonces, al parecer, desde allí, desde Pentecostés, estas personas se vinieron impactadas y empezaron a sembrar el evangelio en Creta, pero no había un orden, no había como santidad, no había principios. Entonces, cuando el apóstol Pablo posiblemente los visitó, alguna vez visitó la isla, o por de pronto recomendaciones de otro compañero de milicia, porque no se registra exactamente que Pablo hubiera estado en Creta, pero como quiera que sea, él envía a Tito a establecer la iglesia y entonces allí se establece un orden bien lindo de la iglesia. Muy bien. La iglesia enfrentaba graves problemas de conducta allí en Creta. Muy bien. Tito básicamente era un colaborador de Pablo, eso lo podemos ver allí en que era un hijo espiritual y compañero de Pablo. Tito 1:4. Carlos, ¿me puedes leer ese texto, por favor? Tito 1:4. Amén. Gracias, Carlos, muchas gracias. Dice lo siguiente: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Qué lindo vemos allí, verdadero hijo en la común fe, o sea que lo está considerando como un hijo que está en la fe en común con él, un hijo
leal, honesto, un hijo en el cual él realmente puede confiar. Muy bien. No fue obligado a circuncidarse porque era griego. Eso lo encuentran en Gálatas 2:3, donde Pablo le está diciendo a los Gálatas, el que ellos tienen es que tener la fe en el Señor y que por la fe en Jesucristo es que reciben la bendición, los dones del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Y entonces él les dice allí, ni aun Tito cuando estuvo conmigo en Jerusalén fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y al parecer Tito, porque Tito fue llevado por Pablo a una convención de allí de Jerusalén, y él entró al templo y todo esto, y por eso se habían luego se llenaron de ira a los judíos ortodoxos en contra de Pablo, y por eso también lo apresaron, que porque había metido gente incircuncisa al templo. Pero ellos, o sea, Tito simplemente conservó su fidelidad a la fe de que no tenía que circuncidarse para agradar a Dios, y de hecho esto fue un punto a favor para que Pablo le confiara cosas a él, porque era un hombre bastante bien parado en sus posiciones. Muy bien. Era representante apostólico en Corinto y en Creta. Ese texto sí lo podemos leer, 2 Corintios 7, 6 al 7. Si Marlon me lo lee, por favor, se lo agradezco. 2 Corintios capítulo 7, versículos 6 y 7. Marlon, ¿si estás por ahí? Sí, aquí estoy, pastor. Okay. Según de Corintios 7, 6 y 7. 7, 6 y 7. Amén. Okay. Amén. Gracias. Dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con su consolación, con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Amén. Qué lindo. Entonces, mire, Pablo estaba bastante preocupado, pero cuando Tito trajo esas noticias de que habían recibido bien la carta, todo esto, entonces, o sea, se regocijó Pablo y fue un consuelo para él. Entonces, para este punto que tenemos, que fue representante apostólico en Corinto, o del apóstol Pablo allí en Corinto. Muy bien, y de hecho también pues fue bastante importante su presencia allí para como afirmar ese apostolado y ese amor más bien por el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Muy bien. Misión de Tito en Creta, Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, ese ya lo leímos, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. O sea que Pablo lo envió allí, lo dejó en Creta con ese propósito especial, que estableciese ancianos y corrigiera todo lo que estaba deficiente. Muy bien. Ancianos y doctrina, capítulo 1. Básicamente allí vamos a ver los requisitos de los ancianos, que lo vemos en título capítulo 1, 7 al 9. Si lo leemos, por favor, si pastora Diana me lo lees, te agradezco. Allí vamos a ver algo similar a lo que vimos en la carta a Timoteo, que vimos los requisitos pues de los, aquí dice de los ancianos, allí decía de los obispos, que es lo mismo de los pastores, es exactamente igual.
Muy bien, Pastora Diana, si estás por ahí y me lo lees, te Sí, señor. agradezco. Muchas Dice gracias. la palabra de Dios, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muy bien, entonces, de acuerdo a lo que nos lee la pastora allí, vemos una lista también hermosa de los requisitos que cada hombre de Dios que quiere servirle al Señor debe desempeñar. Entre ellos vemos allí, por ejemplo, cuidado, o sea, como el carácter, lo importante del carácter de los líderes. Vemos también los motivos o las motivaciones de cada líder, que es bastante importante. Vemos también la enseñanza, o sea, que sea una enseñanza sana, que sea una enseñanza limpia. Vemos también que deben tener un buen testimonio. Dice que es muy importante que sea irreprensible, también como administrador de las cosas de Dios, que sea un buen administrador, tanto de la palabra de Dios, de la buena enseñanza, como también de los recursos. Y de hecho que Tito era un hombre muy buen administrador, porque a él también se le confió cuando Pablo pidió una gran colecta para la gente que estaba pasando hambre en Jerusalén, para todos los hermanos de Jerusalén que tenían muchos problemas. Hubo un problema de muchas dificultades, escasez en Jerusalén. Fue designado para ir a Corinto y pasar por todas las iglesias recogiendo una colecta, y él fue encargado de llevarla a Jerusalén con otros hermanos. Entonces, también esa buena administración de los recursos es muy importante en esa lista que hace allí el apóstol Pablo en capítulo 1, versículos 7 al 9. Muy bien. Ahora, la conducta cristiana, capítulos 2 y 3, que es básicamente una conducta entre hermanos, o sea, cómo conducirnos entre hermanos. Si tenemos allí un texto, si Suni me lo lee, por favor, capítulo 2, versículos 1 hasta el 15. Está un poquito larguito, pero podemos leer al menos unos cuantos. 2 del 1 al 15. Sí. Esto es en, espérese. Tito Okay, 2, 1 al 15. Tito, ajá. Estoy acá que se me quema. Ay, muchacha, se le va a quemar la comida. No. 2 del 1 al 15, amén. Ajá. Aquí estoy, porque tengo que estar acá también. Primero es esto, primero es Dios. Amén. Dice Tito 2 del 1 al 15. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Los ancianos asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros.
Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que no roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a toda la humanidad. Y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar por sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Muchas gracias, Suni. Qué texto, ese es un texto Aleluya. realmente muy precioso, Sí, donde se aleluya. está dando instrucciones de Sana doctrina. comportamiento, de Ujú. conducta, Sí, de cómo se debe comportar cada persona. amén. Entonces, que los jóvenes, por ejemplo, que sean prudentes, Ujú. y Que las todas estas ancianas cosas enseñen a las bellas. otras. Ajá, que las ancianas, que las mujeres no sean esclavas del vino, sino que Exactamente. aconsejen y enseñen a las mujeres jóvenes a ser buenas esposas, a amar sus Exacto. hijos, a A tener someter, su casa en sujetas. orden, a ser sujetas a sus maridos, Ujú. todo esto. Entonces, son normas de conducta muy bonitas que vemos allí. Amén. Ahora, conducta frente al mundo. 3:1 al 8, ese no lo vamos a leer, o sí podemos leer un poquito. Yo tengo aquí la Biblia abierta. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Eso es importante, familia. Nosotros como pueblo de Dios debemos ser muy respetuosos con las autoridades. Cuando el policía nos para, el guarda de tránsito, debemos ser siempre muy respetuosos Sí. para no dejar en vergüenza la obra del Señor. Muy bien, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, estos peliones, sino amables, mostrando mansedumbre, toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la realidad. Pero entonces, eso ya tiene que cambiar en nosotros como hijos de Dios. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Amén. Y lo podemos dejar pues hasta allí esa lectura. Entonces, esa conducta frente al mundo es muy importante también. Evitar discusiones inútiles. 3:9. Vladimir, ¿me puede leer el 3:9, por favor? Sí, pastor. Muchas gracias. 3:9 dice así la palabra del Señor. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ahí se cumple la palabra, que ahí no hay que discutir el evangelio, la palabra de Dios no es para discusión. Cada Amén. quien, de acuerdo a la interpretación que el Espíritu Santo le haya dado y la tome, debe hasta ahí. ¿Para qué tener esas discusiones vanas? No, Señor. Amén, exacto. Hay que, siempre y cuando no se esté como afectando la sana doctrina o los principios primordiales de la salvación, sencillamente hay cosas por las cuales no vale la pena discutir, como bien lo dice allí, que es como por genealogías, que es que yo soy hijo de este, que yo soy hijo del otro. En ese tiempo se usaba mucho eso. Entonces, que si era de genealogía judía, entonces era aceptado, si no, entonces era desechado. Eso dice, lo que el apóstol Pablo le dice aquí es,
eso ya no importa. En Cristo somos uno y ya. Tanto el griego como el judío, como el esclavo, como el libre, nada de eso importa. Lo único que importa es que le entreguemos el corazón a Cristo. Y eso es lo que importa hoy igual, ¿o no, familia? Amén, amén. Amén. Muy bien. Doctrina y vida práctica. Énfasis en la sana doctrina, capítulo 2, versículo 1. Buenas obras como evidencia de salvación, capítulo 3, versículos 8 al 14. Ya leímos pues gran parte de eso. Podemos repasar un poquitico. Palabra fiel es esta. El versículo 8 estoy leyendo, 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías, lo acabo de leer Vladimir. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Bueno, allí está, está el apóstol Pablo diciéndole básicamente de la necesidad de las buenas obras. Y en tercer lugar tenemos allí la segunda venida de Cristo como una motivación para vivir en santidad. Carlos, léeme ese texto por favor ya para que cerremos. Capítulo 2, versículos 13 y 14, para resaltarlo, que habla de la segunda venida del Señor como una motivación para vivir en santidad. Amén. Gracias, Carlos. Capítulo 2, 13 y 14 dice lo siguiente de Tito. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Muy bien, entonces vemos que en ese texto que acaba de leer Carlos, hay una preciosa motivación para vivir en santidad, esperando la venida de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Muy bien, instrucciones finales. Básicamente allí, cretenses, ignorar fábulas. 1:14, ya pues leímos todo esto. Básicamente ignorar fábulas, cuentos, mitología. Y eso es muy importante, familia, que cuando vamos a predicar, cuando le vamos a enseñar a la gente, si hay una ilustración, ojalá usemos ilustraciones más basadas en la preciosa palabra de Dios como ilustraciones de la Biblia mismas, que son las mejores ilustraciones que hay. También hay muchas historias muy bonitas de generales de Dios, historias muy bonitas que nos motivan y bueno, hay ilustraciones muy buenas, pero que no nos vamos a fábulas que no tengan sentido con lo que tiene que ver pues con la enseñanza de la preciosa palabra de Dios. Muy bien. En cuanto a ancianos, que los ancianos sean sobrios, que siempre conservemos esa sobriedad. Que no sea dado al vino, ni se deje llevar por el vino, ni por cosas de esas. Muy bien, las ancianas, que sean reverentes, como nos lo leyó hace un ratico Suni, la importancia de ser reverentes, dice que no ser dominadas por el vino y que sean ejemplo y enseñen bien a las mujeres jóvenes. Allí, las jóvenes, que sean, o las jóvenes o los jóvenes, que sean discretos. Eso también lo leímos, la importancia. Tú sabes que el joven siempre es más dado
a ser un poco más imprudente, pero esa discreción en los jóvenes es importantísima. Y a los siervos que sean obedientes, sirviendo a sus amos de una manera como si estuvieran sirviendo al mismo Dios, esperando que Dios van a recibir la recompensa, como bien lo dice también en otros textos de la Sagrada Escritura. Entonces, familia, muchas gracias por su asistencia y la participación. Muy chévere, me encanta que participemos, aunque con lo del vino se nos fue la mano, pero bueno, que se nos vaya participando, pero no tomando jamás. Está bueno eso, sí. Bueno, familia linda, vamos a descansar unos 10 minuticos, tómese un cafecito, estírese y vamos a regresar de nuevo ya para la tercera hora.